Hola a todos, mi nombre es Juan. Bienvenidos a Biopic, donde les narraré las historias de la vida de las personas que han marcado nuestra sociedad. Sin decir nada más, comencemos. Biografía de Teresa de Calcuta. Gonja Agnès Bojaxhiu, quien fue mundialmente conocida como la Madre Teresa de Calcuta, nació el 26 de agosto de 1910 y fue la menor de los dos hijos de Nikola y Drain Bojaxhiu, una pareja católica albanesa proveniente de Kosovo. Su lugar de nacimiento ha sido motivo de debate, pues hay quienes señalan que es de Macedonia. Sin embargo, lo que indican las informaciones oficiales del Vaticano es que su madre dio a luz en Uskub, que en aquel entonces pertenecía a Albania, pero que en la actualidad es la capital de Macedonia y se le conoce como Skopje. Su familia, profundamente religiosa, la bautizó a poco de haber nacido, y conforme a las costumbres de aquella época, la pequeña hizo la primera comunión a los 5 años y medio, mientras que a los 6 años fue confirmada en la fe católica. Cuando Gonja tenía 8 años, su padre murió, y ese hecho dejó a la familia en una situación económica bastante precaria, según el portal de información del Vaticano. Respecto al deceso de Nikola, algunas versiones han señalado que ocurrió en circunstancias misteriosas y aparentemente envenenado, pero eso no se pudo comprobar. En medio de la difícil situación, su madre se aferró a Dios y, pese a haber quedado viuda y con 2 bocas que alimentar, inculcó en su hogar una profunda fe católica. Al verse sola, eligió criar a sus hijos con amor, pero a la vez con mucha fuerza y valores, para que no se desviaran del buen camino. Tomando como modelo el ejemplo materno, fue que Gonja sintió desde muy pequeña su vocación. Así, mientras asistía a la escuela estatal y participaba en el coro de su parroquia, su imaginación de niña la llevaba a soñar con una vida de servicio. A esto contribuyó también su gran integración con la parroquia jesuita del Sagrado Corazón, en la que recibió buena parte de su orientación religiosa. Fue así como empezó a interesarse por las historias que contaban los misioneros jesuitas de Yugoslavia, que estaban en Bengala, India, dando asistencia a los pobres. Rezaba con vehemencia para tomar la mejor decisión, y a los 12 años, mientras oraba en la capilla de la Virgen Negra de Lednice, supo que quería participar de la labor misionera. A los 18 años abandonó para siempre su casa natal para viajar a Dublín e ingresar en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María en Irlanda, también conocido como Congregación de Nuestra Señora de Loreto. Allí recibió el nombre de Hermana Teresa, por Santa Teresa de Lisieux. En diciembre de 1928, inició su viaje hacia India, llegando a Calcuta el 6 de enero de 1929, y luego fue trasladada a los pies del Himalaya en Darjeeling, donde inició su noviciado y aprendió el idioma bengalí. Comenzó su misión enseñando en la escuela Santa Teresa, que se hallaba cerca del convento. Tomó sus primeros votos como monja en 1931. Y en esa ocasión se indicó que la elección del nombre honraba a las santas Teresa de Lisieux y Teresa de Jesús. Fue trasladada desde ese momento al colegio de Santa María en Entali, al este de Calcuta. El 24 de mayo de 1937, la hermana Teresa hizo su profesión perpetua o sus votos finales en la congregación de Nuestra Señora de Loreto, y se convirtió, como ella misma dijo, en esposa de Jesús para toda la eternidad. A partir de ese momento fue llamada la Madre Teresa. Se podría considerar que no hubo un gran cambio en su misión, ya que continuó enseñando en el Colegio Santa María, del cual se convirtió en directora en 1944. Pero lo cierto fue que, al tratarse de una persona de profunda oración y de arraigado amor por sus hermanas religiosas y por sus estudiantes, los 20 años que la Madre Teresa estuvo en la congregación de Loreto, a la cual llegó cuando apenas tenía 18 años, sirvieron para impregnar de alegría todas las actividades, aunque las condiciones no fueran óptimas.
Gracias a su caridad, altruismo y coraje, así como a su enorme capacidad para el trabajo duro y talento natural de organizadora, sirvió de inspiración para muchas personas a su alrededor y vivió su consagración a Jesús entre sus compañeras con fidelidad y alegría. Así, cuando sintió que el llamado de Dios la llevaba a otras áreas de servicio, pudo marchar satisfecha a cumplir su nueva misión. Si bien disfrutaba de enseñar en el colegio, cada vez se sentía más perturbada por la pobreza de la región, sobre todo después de una hambruna histórica sucedida en Bengala que aumentó la miseria y la muerte. Y en medio de esa situación, hubo un hecho que la impactó. Según el relato de la página del Vaticano, el 10 de septiembre de 1946, durante un viaje de Calcuta a Darjeeling para realizar su retiro anual, la Madre Teresa recibió su inspiración y su llamado dentro del llamado, pues de una manera que nunca pudo explicar en palabras, sintió la sed de amor de las almas de los necesitados. Entonces, el deseo de saciar esa sed, llenándolas del amor de Jesús, se apoderó de su corazón y se convirtió en la fuerza motriz de toda su vida. Durante las sucesivas semanas y meses, mediante diferentes mensajes, interpretaciones y diálogos interiores, sintió que Jesús le reveló su dolor por el olvido de los pobres, su pena por la ignorancia que tenían de él, y el deseo de ser amado por ellos para, a su vez, poder llenarlos de amor y darles consuelo en medio de las situaciones adversas que enfrentaban a diario. En medio de todo ese proceso, la Madre Teresa eligió fundar la congregación religiosa Misioneras de la Caridad, dedicadas al servicio de los más pobres entre los pobres. Pero el camino no fue fácil. Pasaron casi 2 años de pruebas y discernimiento antes de que recibiera el permiso para comenzar. Fue así como el 17 de agosto de 1948 se vistió por primera vez con el sari blanco orlado de azul y atravesó las puertas de su amado convento de Loreto para entrar en el mundo de los pobres. Solo llevaba unas cuantas rupias en el bolsillo, pero en contraste tenía un corazón lleno de fe y una gran misión. Años más tarde, ella misma dijo que no podía fallarle al llamado de Dios para dedicar su vida a los menos privilegiados, viviendo entre ellos, porque habría sido quebrantar la fe. La Madre Teresa había recibido una capacitación básica en medicina en París, con el apoyo financiero de un empresario indio católico, y con este pequeño conocimiento comenzó a trabajar para los pobres. Inauguró una escuela en Calcuta y comenzó a enfocarse en las necesidades de los más desprotegidos. Comenzando 1949, empezaron a unirse a ella algunas de sus antiguas alumnas y sentaron las bases para crear una nueva comunidad religiosa. Pero eso no ocurrió de inmediato. Fue en octubre de 1950 cuando la Santa Sede la autorizó a inaugurar su nueva congregación, a la cual llamó Misioneras de la Caridad, con 13 pioneras. Las noticias corrieron pronto por la India, y el primer ministro llegó a manifestarle su aprecio por el trabajo realizado. En 1950, adoptó la ciudadanía india y recibió formación en enfermería de parte de misioneras estadounidenses. Uno de los hechos más relevantes en su fructífera vida ocurrió en diciembre de 1950, cuando penetró por primera vez los barrios más pobres de la ciudad, atendiendo a los tuberculosos y a los ancianos. Los primeros meses viviendo en las calles fueron muy difíciles, tanto que admitió, con el tiempo, haber sentido la tentación de abandonarlo todo y volver al convento de Loreto. Pero en 1952 consiguió, con ayuda financiera de algunos funcionarios indios, inaugurar su primer hogar para moribundos en Calcuta, en un antiguo templo hindú dedicado a Kali y al que llamó Kalighat. Quienes llegaban allí recibían atención médica y se les ofrecía la oportunidad de morir con dignidad, sin importar su religión o creencias. Posteriormente abrió otro centro, el Shanti Nagar, para atender a los leprosos. En esta parte de la biografía queremos abordar una de las partes más humanas de la Madre Teresa. Como cualquier persona, pasó por momentos de dudas y cuestionamientos.
Lejos de ser feliz por haber seguido el llamado de Dios, sintió durante muchos años una gran cantidad de dudas en su propia fe. Y aunque en el otoño de 1958, cuando rezaba por la muerte del Papa Pío XII, sintió que había sido liberada de una larga oscuridad, semanas después volvió a sentir dudas. El testimonio de lo difícil que fue ese período quedó en algunas cartas dirigidas a sus amigos, en las cuales hasta llegó a poner en duda la existencia de Dios, o al menos admitía que no le respondía a sus plegarias y que no lo veía en las calles de Calcuta, donde tantas personas soportaban carencias de toda índole. Pese a estar pasando por un momento de aridez en el terreno de la fe, la Madre Teresa no perdió el impulso para seguir ayudando a otros. Fue así como para la década del 60 ya había establecido una gran cantidad de hospicios, orfanatos y casas para leprosos en toda India. Esa enorme labor de ella y su congregación hizo que en agosto de 1962 fuera reconocida por primera vez por el gobierno indio con el galardón Padma Shri. El mismo año, el presidente de Filipinas le entregó el premio Ramon Magsaysay para perpetuar su ejemplo. En 1963, la Madre Teresa fundó la rama masculina de su congregación, llamada Hermanos Misioneros de la Caridad. Y algo muy hermoso desde su inicio fue que se inscribieron para ser parte de ella laicos y no católicos. El compromiso que tenía la Madre Teresa con los pobres quedó en evidencia en 1964, cuando el Papa Paulo VI viajó a Bombay para un congreso eucarístico y le regaló a la religiosa una limusina blanca descapotada Lincoln. Lejos de tomarla como vehículo para ella, lo que hizo de inmediato fue organizar una subasta y con el dinero obtenido fundó un nuevo establecimiento para leprosos llamado Ciudad de la Paz. La congregación comenzó a propagarse por el mundo a mediados de los años 60. En 1965 se establecieron en Venezuela y más tarde en Italia, Tanzania y Austria, extendiéndose luego por África y Asia. Debido a su incansable labor, en 1969 recibió el premio Jawaharlal Nehru para el entendimiento internacional en la India. Para 1970, la Madre Teresa se comenzó a convertir en una figura relevante en todo el mundo, en gran parte debido al libro Something Beautiful for God, Algo Hermoso para Dios, de Malcolm Muggeridge. En 1971, se desató la guerra entre India y Pakistán, que terminó con la liberación de Bangladesh. Durante los meses de guerra se produjeron miles de violaciones a mujeres, que terminaron quitándose la vida o enloqueciendo. También se les había prohibido volver a contraer matrimonio tras la muerte de sus esposos o volver a tener hijos. Ante semejante panorama, la Madre Teresa y su congregación establecieron sitios para acogerlas y darles seguridad y cuidados básicos. Pero su obra fue mucho más allá. Se las alentó a refundar familias y a adoptar niños a los que la guerra había dejado huérfanos. El mismísimo primer ministro de la India agradeció el empeño de estas mujeres llamándolas heroínas nacionales. En 1971, Pablo VI le otorgó el Premio Internacional por la Paz Juan XXIII y en 1973 se convirtió en la primera ganadora del Premio Templeton en Londres por su labor de ayuda a los pobres de Calcuta. Otro premio se sumó en 1974, el Mater et Magistra de la Orden Tercera de San Francisco de Asís en Estados Unidos, al cual le siguió el reconocimiento oficial Albert Schweitzer en 1975. Todos esos reconocimientos abrieron el camino para el más significativo de todos, que llegó en 1979, cuando se la galardonó con el Nobel de la Paz por su lucha contra el hambre y la pobreza que constituyen una amenaza a la paz. La Madre Teresa rehusó asistir al banquete ceremonial ofrecido a los ganadores y pidió que los fondos otorgados fueran repartidos entre los pobres de la India. En 1982, durante el asedio a Beirut, rescató, acompañada por trabajadores de la Cruz Roja, a 37 niños que se encontraban atrapados en un hospital.
Para eso tuvo que negociar un cese al fuego entre el ejército israelí y los palestinos. Mientras se dedicaba a ayudar a los otros, su salud se iba deteriorando sin que ella le prestara atención por estar entregada a su misión. En 1983, mientras visitaba al Papa Juan Pablo II en Roma, sufrió un ataque cardíaco. Un deseo ardía en su corazón. Ansiaba que sus misioneras fueran aceptadas en la Unión Soviética. Llevaba años trabajando para lograrlo, y la oportunidad de plantearlo a quien podría darle la autorización llegó cuando viajó a Armenia, después del terremoto de Spitak en 1988, y se reunió con el presidente del Consejo de Ministros soviético, Nikolai Ryzhkov. Asistió a los hambrientos en Etiopía y a las víctimas del accidente nuclear en Chernóbil. Esto le hizo obtener la medalla de oro del Comité Soviético de Paz. Su vida de servicio amoroso le daba mucho trabajo a su corazón, que sufrió un segundo ataque en 1989, tras el cual se le colocó un marcapasos. En 1991 volvió por primera vez a su tierra natal, donde fundó una casa para los misioneros de la caridad en Tirana, Albania. Ese mismo año, durante una visita a México, debió ser hospitalizada en California para sobreponerse de una neumonía. Tras superar la enfermedad, ofreció a sus hermanas dejar el liderazgo de la congregación. Pero después de una votación en secreto, las misioneras de la caridad le pidieron que sostuviera su puesto. Su salud estaba en franco deterioro, y en 1993 fue internada en un hospital de las Naciones Unidas por causa de una congestión pulmonar que le provocó fiebre alta. Ese mismo año, se contagió de malaria, lo que terminó agravando su situación general. A pesar de su precario estado físico, la Madre Teresa siempre pensaba en las grandes causas y en darle a su congregación el mayor impulso posible para continuar ayudando. Fue así como en 1995, y a pedido de Teresa, el Papa Juan Pablo II beatificó a Damián de Veuster para convertirlo en el patrono de la congregación por haber sido un gran exponente en su lucha para que los gobernantes y la gente en general reconocieran las necesidades de los leprosos. Para 1996, la Madre Teresa ya regentaba 517 misiones en 100 países, y sus ayudantes pasaron de ser 13 a contarse por miles. Ese mismo año, obtuvo la ciudadanía honoraria de Estados Unidos. Una de sus actuaciones más controvertidas también tuvo lugar en 1996. Al enterarse de que en Irlanda se celebraba un referendo para permitir el divorcio, viajó a ese país para hacer una campaña a favor de la negativa. Pero en esa misma época, concedió una entrevista evidentemente contradictoria, en la cual expresó que esperaba que su amiga Diana de Gales fuera más feliz después de librarse de un matrimonio desafortunado con el príncipe Carlos. También en 1996, su corazón dio nuevas muestras de cansancio. Ese año se le practicó una cirugía cardíaca y fue internada en un hospital de California muy bien equipado. El hecho generó críticas de quienes decían que su congregación acompañaba a los pobres en la ruta hacia la muerte, mientras a ella le daban toda la asistencia médica de las naciones desarrolladas. Para aumentar la polémica, debido a la enorme debacle física de Teresa, que para ese entonces tenía 86 años, el arzobispo de Calcuta ordenó a un sacerdote que le hiciera un exorcismo pensando que estaba siendo atacada por el demonio. En marzo de 1997, la Madre Teresa renunció como jefa de las misiones de la caridad debido a todos sus problemas de salud. Asumió María Nirmala Joshi en su lugar, aunque rehusó que la llamaran madre como a Teresa. Aunque el deterioro de su salud era evidente, el mundo recibió con sorpresa y dolor el anuncio de la muerte de la Madre Teresa, ocurrida a causa de un paro cardíaco el 5 de septiembre de 1997, a los 87 años en Calcuta. El gobierno de la India organizó un funeral de estado para despedirla. Su cuerpo fue trasladado por gran parte de la ciudad en el mismo carruaje donde fueron llevados los restos de Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru. El Papa Juan Pablo II declaró que en su memoria seguía viva su diminuta figura,
doblada por una existencia al servicio de los más necesitados entre los pobres, pero siempre llena de la energía del amor de Cristo. Bill Clinton la describió como una gigante de nuestra era. Un año después de su deceso, la revista alemana Stern publicó un artículo desaprobando las cuestiones financieras y el manejo de las donaciones hechas a la congregación. Las críticas se centraban en que el dinero recaudado no se utilizó nunca en la reducción de la pobreza ni en la mejora de sus centros, sino para la apertura de nuevos conventos y el aumento de la cantidad y el trabajo de las misioneras. Las editoriales sobre estos temas fueron firmadas por Christopher Hitchens, quien además hizo un análisis muy negativo sobre los nombres de las personas de las que Teresa recibió donaciones. Sin embargo, estudiosos de la obra de la Madre Teresa, consultados por la BBC, señalaron que ella vivió pobre entre los pobres y que su concepto de solidaridad era bastante diferente al de los gobernantes lejanos al pueblo o el de los periodistas que solo buscaban la curiosidad de los hechos. Agregaron que quienes se dedican a la misión de servir a los más vulnerables actúan de buena fe y que la actitud reprochable es la de los gobernantes y poderosos que utilizan a los buenos servidores para lavar su imagen. Ajena a todo tipo de polémica, tras su muerte, la Santa Sede inició el proceso de beatificación como paso previo a la canonización para nombrarla santa. Aunque históricamente se esperan 5 años tras la muerte para iniciar el proceso de beatificación, en este caso, por una dispensa papal, se acortó el plazo a 2 años. El milagro que se requería para la beatificación sucedió en 1998, cuando, en forma inexplicable, una mujer que padecía de un tumor maligno en el abdomen fue sanada. La protagonista del hecho, Mónica Berza, contó que, después de ser desahuciada por su mal, fue acogida en Roma por las misioneras de la caridad, quienes colocaron sobre su abdomen una imagen de la Virgen María que había permanecido sobre la túnica de la Madre Teresa durante la entrega del Premio Nobel. Como parte del proceso, el Vaticano citó a Christopher, el firmante de todos los editoriales críticos a la obra de la Madre Teresa, para que presentara su testimonio en previsión de que hubiera algo que entorpeciera el proceso de beatificación. Christopher dijo que, en una entrevista, ella le aseguró que no trabajaba para aliviar la pobreza, sino para ampliar la cantidad de católicos, y que no era una trabajadora social, sino alguien al servicio de la Iglesia. La Congregación para la Causa de los Santos investigó, desestimó sus críticas y siguió el proceso de beatificación. El 19 de octubre de 2003, ante 300.000 fieles en la Plaza San Pedro del Vaticano, la Madre Teresa de Calcuta fue proclamada beata por Juan Pablo II, quien agregó el 5 de septiembre como festividad de la Madre Teresa. Tiempo después, la Organización de Naciones Unidas adoptó la fecha como Día Internacional de la Beneficencia en su honor. 10 años después del primer milagro, el brasileño Marcílio Haddad Andrino aseguró haber sido milagrosamente curado por la Madre Teresa. En 2008, le diagnosticaron una infección en el cerebro por causas desconocidas e hidrocefalia. Como los antibióticos habían dejado de hacer efecto, sus médicos decidieron hacerle una intervención quirúrgica pese a los riesgos de la operación. Marcílio aseguró que rezó con fe a la Madre Teresa y, para su sorpresa y la de los médicos, el día de la operación se despertó sin dolor de cabeza y con una gran paz interior. Los especialistas decidieron aplazar un día la intervención y evaluar nuevamente, pero ya no hubo necesidad alguna. Los abscesos en el cerebro se habían reducido en un 70% y la hidrocefalia había desaparecido totalmente. Tras confirmarse los 2 milagros, el 18 de diciembre de 2015, el Papa Francisco aprobó la canonización de la Madre Teresa. El acto se llevó a cabo el 4 de septiembre de 2016 ante decenas de miles de personas congregadas en la Plaza San Pedro. Asistieron delegaciones oficiales de varios países y fue transmitido en directo por el canal oficial del Vaticano. Alrededor del mundo se realizaron celebraciones homenajeando a la santa, sobre todo en Calcuta, donde un año después fue nombrada patrona de la arquidiócesis.
La Madre Teresa decía de sí misma que era de sangre albanesa, de ciudadanía india, en la fe, monja católica, pero que por su vocación era habitante del mundo y que su corazón pertenecía al corazón de Jesús. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Y antes de irte, no te olvides de dejarle un me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima historia.